La pretemporada 2011 está en marcha. Ferrari le dio luz verde con su nuevo F150, aunque en Maranello confesaron que el 40% de su máquina no se verá hasta el Gran Premio de Bahrein, a mediados de marzo. Fernando Alonso contará con una suspensión trasera supercompacta, pero con esquema push-rod y no pull-rod como la mayoría de sus rivales. McLaren ha sido el equipo puntero que más tarde ha mostrado su monoplaza, pero el MP426 se lleva el premio al coche más revolucionario de la parrilla. Sus pontones en forma de L permiten un flujo de aire más limpio hacia la parte trasera, que por normativa ha perdido el doble difusor y el conducto F que inventó precisamente la escudería de Woking. Red Bull elige la evolución sin revolución. A primera vista, el RB7 se parece mucho a su antecesor, aunque su morro es aún más elevado y monta unos escapes que soplan de lado, pero hacia el difusor. Es pronto para saber si serán los mejores, pero desde luego fueron los más constantes en las tandas largas en Valencia. Mercedes lleva más de medio año trabajando a pleno rendimiento en el W02. Su morro ancho y elevadísimo preside una aerodinámica muy cuidada a la vista. Con su ayuda, Michael Schumacher espera volver a los podios en su segundo año con la estrella por delante. Lotus Renault empieza el año con muy mal pie, tras el gravísimo accidente de Robert Kubica en un rally regional en Italia. A la espera de encontrarle un sustituto, tratarán de sacar el máximo partido a sus escapes adelantados, que soplan hacia las panzas laterales para ganar una pizca de carga aerodinámica. Sauber se mantiene en la brecha. Si el año pasado se llevó por delante las ilusiones de Pedro de la Rosa, al menos confirmó el talento de Kamui Kobayashi y este año le brindará una merecida oportunidad al mexicano Sergio Pérez. El C30 no muestra grandes innovaciones, pero luchará por mantenerse a mitad de la parrilla.